Sean bienvenidos a la octava sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Ha sido un periplo que tiene que ser medido en intensidad. Los parámetros de medición tendrán que modificarse de ahora en adelante. Probablemente estos parámetros llegarán para quedarse por algún tiempo. De ningún modo serán inmodificables, pero sin duda nos acompañarán durante algunos cuantos días, no sé cuántos, quién puede decirlo, pero lo que sí es que habremos de medirlo todo en intensidad. Esta idea de medirlo todo en intensidad no es una idea propia. ¿Qué idea es propia? Sino que es una idea que aparece en Gilles Deleuze, el filósofo francés, autor de Las Mil Mesetas, del rizoma, de la teoría del lo liso y lo estriado, etcétera, etcétera, que en unas conversaciones afirma que la lectura ha de medirse en intensidad. Algo pasa o algo no pasa cuando se está leyendo algún autor, cuando se está leyendo algún libro, de modo que hay una necesidad de experimentar los libros en intensidad. Y me parece que eso es lo que ocurre con autores o los autores que hemos estado reconociendo y con los que nos hemos estado familiarizando. Pienso que un libro como el de El instante de peligro de Ernest Junger es un libro que se experimenta en intensidad. Es desde luego un libro experimental y yo sostengo que es un libro ensayístico y es desde luego nuestro tema, es desde luego de nuestra incumbencia y podrán preguntarme por qué es un libro ensayístico si es un libro de imágenes, es un fotolibro, eh, es una modificación estructural de la idea que tenía para hacer un documental, pero que fue llevado al formato de las páginas librescas. Pues precisamente por esta actitud experimental es desde luego ya por principio una intención ensayística. Es desde luego parte que no podemos dejar a un lado la parte experimental de las escrituras que se acercan desde luego al género del ensayo. El ensayo, lo repito, es desde luego se ensaya a escribir ensayos. Es un género que asume su falibilidad, su experimentación, su configuración temporal y propositiva, a diferencia del ensayo académico, desde luego. Pero en el libro de El tiempo de peligro, El instante peligroso, mejor dicho, de Ernest Junger, sostengo que es un libro ensayístico porque ahí se da un tránsito entre el espacio de escritura y el espacio visual. Vamos a ver algunos ejemplos más de este tránsito entre el espacio visual y el espacio de escritura. Lo haremos en próximas sesiones con ejemplos e imágenes, pero precisamente en esta fragua, en esta mezcla experimental del espacio escritural y el espacio visual, se halla esta intención ensayística, ensayar con la forma del libro. No se asusten, eso es mi puerta abierta, no es ninguna manifestación fantasmal, ni mucho menos. Entonces, en esta sesión quiero que pensemos que lo que escribamos y lo que leemos tendrá que ser experimentado o medido solo en intensidad. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. No quisiera dejar de recordar que en la vez anterior, en la videograbada anterior, hablamos acerca de Walter Benjamin, les hablé acerca de algunas de sus características, de sus búsquedas, también experimentales, también de una configuración no estable, de una configuración que asume
la inestabilidad de los suelos sobre los que se construyen textos o sobre los que se construyen edificios teóricos. Y lo más importante para nosotros es que Walter Benjamin experimentó con formas libres de escritura, sobre todo cuando se trató de confeccionar guiones radiofónicos, ensayos y radiodramas que fueron leídos tanto en la radio de Frankfurt como en Radio Berlín en la década de los años 30 del siglo XX, cuando la radio era exclusivamente en vivo, de modo que no poseemos registros grabados de aquellos programas imaginados y producidos por la intención profunda de Walter Benjamin. Es la obra benjaminiana radiofónica muy extensa, se publica en español en este libro de título Radio Benjamin, con una traducción de un español de España, por lo tanto es como los libros de anagrama, que uno tiene que hacer a un lado todas estas, los modismos, los usos lingüísticos de los españoles, porque como dice mi amigo Jorge E. Fernández, hay que recordar que México y España son países separados por un mismo idioma. Y creo que tiene razón. Entonces, si logran soportar estos usos del lenguaje según los españoles, pues se van a encontrar con un banquete de lectura y que además pueden ustedes imaginar cómo sonaría aquello cuando se produjo en los años 30 en estas radios alemanas. Hasta hace algunos años, los textos radiofónicos aparecían en la obra reunida de Walter Benjamin entre los textos misceláneos, porque los editores no tenían idea de que se trataban de textos radiofónicos hasta que los trabajos filológicos esclarecieron la función de estos textos, descubrieron que eran guiones radiofónicos. Eh, son textos perfectamente calculados para lograr un efecto en sus radioescuchas, sobre todo en estos trabajos. Por supuesto, este libro Radio Benjamin contiene estos experimentos de crónicas para radio hechas exclusivamente para jóvenes de las catástrofes que ustedes ya conocen bien, y se darán cuenta de que conocía muy bien el efecto de la palabra, de la evocación, evoca ciudades, evoca atmósferas, evoca, yo diría, climas específicos. Se vuelve, desde luego, un cronista, utiliza los recursos de la crónica y aprovecha para introducir autores, aprovecha para introducir libros y de esa forma los radioescuchas pues ni siquiera se daban cuenta de que a través de la escritura de un gran escritor estaban ante un fenómeno pedagógico que si se hubiera demostrado como tal no hubiera surtido el mismo efecto. Ahí hay lo que yo he relacionado, sobre todo con este ámbito del entendimiento a través de la palabra, del que nos recuerda Novalis. Y esto ya se los he dicho en algunas ocasiones. Novalis decía, sabemos algo en la medida en que sabemos expresarlo. Si no sabemos expresarlo, no lo conocemos del todo bien. Y esto es verdad, no obstante, se ofrecen algunas, yo diría, excepciones a la regla de este enunciado, porque uno puede conocer muy bien de manera intuitiva muchas cosas y no poder expresarlas, o al momento de intentar expresarlas, encontrar que la lengua es insuficiente y que hay que forjar nuevas palabras, como ocurre con los forjadores de idiomas más allá de los sintagmas que son los poetas. ¿Mm? Eh, entonces,
Novalis decía, sabemos algo en la medida en que sabemos expresarlo, de modo que en Walter Benjamin y sus crónicas para radio encontramos que hay un rasero del entendimiento a través de la palabra. No hay en ningún momento un lugar donde el texto se oscurezca por alusiones vagas o por alusiones o pues precisamente difíciles, ¿no? Hay una claridad en el texto que además puede resultar contrastante con lo barroco y lo difícil, alegórico que aparece en otros textos, por ejemplo, Calle de Dirección Única, libro aforístico ensayístico, 1926. No, aquí el tratamiento del ensayo radiofónico es precisamente aquello que proponía José Ortega y Gasset acerca de la cortesía del filósofo es la claridad y el procedimiento, el método es la claridad, el método es la luz. Y lo hace sin pesadez, lo hace con ligereza, lo hace con rapidez, lo hace con multiplicidad. Ahí estoy enumerando las propuestas del próximo milenio de Italo Calvino, que son esas algunas de sus propuestas para la literatura de este siglo tan trágico que nos toca experimentar. Y otro de los asuntos es que, sobre todo, yo diría, no en estas crónicas para jóvenes, sino en sus radiodramas, que es hacia donde queremos aproximarnos en nuestro curso de Laboratorio de Medios y Humanidades, hay un elemento de humor, eh, hay un elemento que resulta sumamente atractivo porque está este acerto del que yo les hablaba en la ocasión anterior y con lo que terminé mi sesión videograbada del anterior martes, los martes class, eh, que es una frase que aparece en qué leían los alemanes cuando sus clásicos escribían, que dice, el conocimiento sin humor acaba conduciendo al oscurantismo, al dogmatismo y al despotismo. El conocimiento sin humor, lo repito, acaba conduciendo al oscurantismo, al dogmatismo y al despotismo. Yo creo que esa es una frase que debería estar escrita en el quicio de la puerta de todas las radios culturales, universitarias, todas las radios públicas, eh, todas las radios que pretendan eh, entregar, irradiar a posibles radioescuchas algunos contenidos. Comunión, me parece, es la expresión que se da. Comunicación, así, desnuda, es expresión sin dar, es expresión sin obsequio. Ahí hay una diferencia de grado. Precisamente la expresión que da, que obsequia, tiene que tener siempre en cuenta este acerto. El conocimiento sin humor acaba conduciendo al oscurantismo, al dogmatismo y al despotismo. Ténganlo en cuenta para la confección de sus guiones radiofónicos y cuanto más ahora que están a punto de adentrarse a la confección de su radiodrama. La tercera entrega de 5 que tendrá como vestimentas las vestimentas de un radiodrama, lo que nos lleva al planteamiento, humor, conocimiento sin humor. Por supuesto no se refiere aquí a la simple y llana risotada. Este momento sirve para fundar una crítica al humor mexicano que tiende por un lado, camina sobre una cuerda floja y por un lado linda con la estupidez y con el otro, en el otro lado, linda con el mal gusto. De modo que el humor mexicano camina sobre el abismo de dos cosas que no nos interesan. No nos interesa la estupidez y no nos interesa el mal gusto o la vulgaridad. Más bien, aquí, ¿a qué se refiere? ¿Qué es ese humor? Yo vuelvo a un planteamiento que ya había
expuesto para ustedes. Un planteamiento que proviene de George Steiner y sus razones para la tristeza del pensamiento, que se preguntaba, recuérdenlo, ¿por qué no puede ser alegría el pensamiento? ¿Por qué no ha de ser alegría el pensamiento? El pensamiento hemos sostenido en estas videocharlas que puede encontrar alegría, puede encontrar eudemonía, lo decíamos, en la escritura del ensayo. El de Montaigne es un pensamiento feliz. Tiene una etapa meditativa, desde luego, que puede parecer solemne, pero después tiene una etapa feliz. Eh, Hay felicidad en el pensamiento de Walter Benjamin, hay felicidad, eudemonía, plenitud en el pensamiento de Alfonso Reyes, hay plenitud, hay eudemonía en el pensamiento ensayístico de Carlos Monsiváis. Por cierto, entre paréntesis, Monsiváis, gran ensayista, une la disciplina del cuáquero con la malevolencia sardónica, el humor negro, el pensamiento ácido y crítico de un Salvador Novo. Eh, y siempre tiene salidas humorosas, que no significa hacerse simplemente el gracioso, desde luego que no es una operación filosófica. La caricatura como una operación filosófica requiere de mentes lúcidas, de mentes esclarecidas, para precisamente sortear el mal gusto y la estupidez con las que es muy fácil topar cuando uno se propone adentrarse al ámbito difícil del humor. Hay momentos felices, plenos en la lógica rigurosa del Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Hay momentos felices en los ensayos de Danilo Kiss, en los ensayos de Rafael Argullol, etcétera. De Samuel Johnson, desde luego, de los grandes ensayistas, Emerson. eh, Hay desde luego un ámbito de plenitud. Ahí el pensamiento no muere de frío, no muere de solemnidad en los cubículos de los especialistas, que desde luego es una eh, tarea loable, pero el ensayo, creo yo, y cuanto más en épocas como las nuestras, es la supervivencia del pensamiento, de la alegría. Um, Entre lo meditativo y lo enunciativo puede encontrarse desde luego el recurso al pensamiento alegre, al pensamiento pleno. Eh, por meditativo quiero decir introducirnos a un proceso de pensar, a un proceso de comprender y comprender a través de la escritura, que es uno de las características de las que hemos hablado acerca de la escritura del ensayo. Eh, lo platicamos en alguna ocasión, esta ha sido más bien una sesión, un poco de torbellino de recuerdos, de planteamientos que hemos trabajado y que ahorita vuelven a salir, que es la chanza, la broma en Erasmo de Rotterdam, es una broma que debe tomarse muy en serio, sobre todo cuando hace este ejercicio satírico hasta lo sardónico, hasta lo ácido del elogio de la locura, el elogio de la estupidez. Recuerden ustedes sus lecturas. Es una broma que debemos tomarnos muy en serio. Y lo mismo ocurre con Rabelais, con Gargantú y Pantagruel. Cuanto más bromista aparece, más serio habremos de tomarlo. Por eso le recomendaba a los lectores de Bakhtin y por lo tanto de Gargantú y Pantagruel que se hagan con una edición crítica lo suficientemente profunda, lo suficientemente filológica como para darse cuenta de todos
los chistes y todas las burlas que están contenidas en una simple frase. El humor tiene por característica que requiere de la inmediatez. Si nosotros vemos hoy un periódico y ponemos atención en los cartones de los moneros, probablemente puedan causarnos risa o resquemor, porque los moneros no siempre buscan producir risa, sino más bien esta crítica acerba a través de una evidencia grotesca. eh, pues nosotros que estamos al día podemos interpretarla cabalmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ese mismo periódico abierto en una hemeroteca dentro de 25 años? Pues el cartón requerirá de un comentario adicional para entender cabalmente el chiste, la broma, el comentario ácido, pues se requerirá de un comentario o un comentarista para complementárnoslo. Pues lo mismo pasa con los libros de Gargantúa y Pantagruel, que requieren un comentario para que, además de darnos cuenta de qué está ocurriendo en una frase, pues también pueda producirnos risa. Y eso ocurre con libros de el satirista misógino Juvenal, eso ocurre con Gargantúa y Pantagruel, eso ocurre también con eh, las alusiones múltiples que tiene el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, requiere también, no obstante, la cercanía que a veces podemos tener a través del idioma, a través de las anécdotas que incluso conocemos antes de haber leído el libro, las conocemos cabalmente si nos acercamos a una edición crítica. Lo mismo que con, regreso, voy de aquí para allá en el tiempo, pero con Aristófanes, por ejemplo, que es un dramaturgo, representante de la comedia ática, el lado B, por así decirlo, de los grandes poetas trágicos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, tiene su lado B satírico, que es Aristófanes, y si uno lee las nubes o las avispas u otra de sus comedias, pues se requiere de una edición crítica para entender cabalmente de qué nos reímos o qué intenta producirnos risa. Eh, pero también con Voltaire. Voltaire, satirista, eh, también es alguien que tenemos que tomarnos muy en serio. La burla, el comentario malintencionado para criticar a un estado de cosas en Voltaire es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Para los volterianos, cuando se acerquen a sus dramas, pues todo tiene una dedicatoria. Todo chiste malintencionado tiene una dedicatoria. Va a alguien con nombre y apellidos, con un rostro, con una identidad definida y quiere muy explícitamente que esa mala intención sea entendida. Voltaire es alguien que incluso polemizaba con los muertos y Voltaire nunca perdonaba a sus enemigos. Incluso muerto seguía guerreando contra sus enemigos. De modo que aquí hay desde luego humor eh, y su conocimiento, su profundidad, su expansión de horizontes no puede ser escindido de su forma satírica de entender el mundo. Erudición no está peleada de ningún modo de humor ligero. No en balde, Friedrich Nietzsche hablaba de la galla ciencia. El doctorado en galla ciencia es precisamente aquel que sepa cantar su sabiduría. Ah, la galla ciencia es precisamente esta cualidad de eh, fragua que una tanto la sabiduría profunda como la liviandad del caminar, del bailar, pues es precisamente el planteamiento que después se perfeccionará en Así hablaba Zaratustra. Y volvemos a un planteamiento en el que insistiremos. El libro es un espacio de experimentación, desde luego que sí, pero también es un espacio de uniones,
de uniones entre aparentes contradicciones, aparentes. No es contradictorio la sabiduría y el humor, la risotada. Carpe Risum tituló su último libro, mejor dicho, el libro póstumo, Ernesto de la Peña, un estudio sobre Rabelais. Carpe Risum es un juego de palabras que viene de este Carpe Diem, recoge el día, aprovecha el día. Carpe Risum significaría recoge la risa, aprovecha la risa. De modo que el espacio libro, el espacio de experimentación ensayística es donde se dan cita, colisionan varios intereses. Primero, claro, la levedad, la rapidez, la multiplicidad, la erudición, la intuición, el humor, un humor que tiene que tomarse muy en serio. eh, Ustedes van a decirme, bueno, ¿cómo puedo? Naturalmente yo entendería que se sintieran abrumados si alguien pide todas estas características en un texto. ¿Cómo aparece en un texto eh, todas estas intenciones? Ah, aparecerían, yo diría, más naturalmente sin que nos lo planteáramos. Octavio Paz decía que el poema existe en la atmósfera. A veces, solo a veces, el poema, la poesía aterriza en el poema. Solo a veces. Es un acto de acción, de ejercitación. Si no se escribe todo el tiempo, no creo que pueda llegarse a esta facilidad con la que los ensayistas pasan de aquí para allá dentro de sus materiales, dentro de sus fichas de estudio, de lectura. Eh, es, un, es una cuestión de repetición, de trabajo, de leer en intensidad. El planteamiento de la escritura en intensidad tiene que tener un correlativo, leer en intensidad. Escribir en intensidad y leer en intensidad. Es correlativo. Eh, el conocimiento, aunque sea extraordinario, si se expone sin belleza, sin humor, sin ligereza, aparecerá oscuro e inaccesible. Esto es un planteamiento de un humanista del Renacimiento que buscaron él y sus amigos, buscaron precisamente la unificación entre el conocimiento y una forma bella, expresiva, para dar a conocer sus materiales. Uh, Precisamente es uno de los planteamientos que quiero que recordemos y al que regresaremos y que deberán tener muy presente cuando escriban su radiodrama. El radiodrama es una de los géneros radiofónicos, yo pienso, más atractivos y ante el que es más fácil tropezar, sobre todo porque debido al mismo formato se presta para el chiste facilón. He pedido que para adentrarse a un pensamiento dramático del conocimiento se acercaran a los diálogos platónicos. ¿Cómo? ¿Cómo que los diálogos platónicos como un fundamento para pensar el radiodrama? Pues sí, precisamente por este ámbito de mediación del conocimiento. Platón escribe sus asuntos filosóficos cediéndoselo al formato dramático. Hay incluso experimentos de puesta en escena más bien fallidos de El Fedón, del Banquete, del Teteto, etcétera, etcétera. Puestas en escena de sus diálogos,
porque lo que aparecen son personajes que entre todos eh, hablan acerca de todas las aristas de un tema en específico dispuesto en el banquete. Son francachelas en el que se discuten temas. Y en el banquete, por ejemplo, el tema es el amor y cada uno por turnos va dando sus puntos de vista acerca del amor y entre todos conjuntan un saber que, bueno, al final llega Sócrates porque es casi siempre el último en tomar la palabra y a través de su sistema mayéutico comienza a deshacer los argumentos de los demás a través de preguntas. Casi nunca destruye de una manera explícita un argumento, sino que Sócrates a través de su sistema mayéutico de preguntas, pues hace caer a su interlocutor en cuenta de que está en una contradicción, está eh, en planteamientos equivocados, está enfocando el problema desde un punto equívoco, en fin, y a través de sus preguntas mayéuticas, Sócrates, Sócrates es el personaje principal de los dramas platónicos, deshace el argumento de los demás. Pero, entre tanto, el conocimiento, el tema a conocer ha sido planteado desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista donde la inteligencia se construye con muchas voces. Y esto es algo que nosotros podemos entender muy cabalmente en la segunda década del siglo XXI, donde la inteligencia artificial se produce a través de la colectivización del pensamiento. No hay tanto una voz que autorice, sino es la conjunción de todas las voces las que autoriza pensar en términos de inteligencia. ¿La inteligencia es colectiva o no es? Entonces, no hay hasta el momento un Sócrates que llegue a derruir el planteamiento que hemos ido construyendo colectivamente en los planteamientos epistemológicos del siglo XXI. En fin, pero a donde yo quiero llegar, y sin desviarme del tema, es precisamente que Platón, como gran escritor que es, y al mismo tiempo como gran pensador, no duda en ponerse las vestimentas de un dramaturgo y dilucidar sus temas de modo dramático. Eh, hay momentos en que los personajes que por turno toman la palabra hacen referencias a otros conocimientos, a otros sabios, a conversaciones escuchadas, a recuerdos biográficos, otras anécdotas que son referidas. De modo que hay en el uso de la palabra un uso mediador. No solamente aparece el personaje sosteniendo su punto de vista, sino que además este personaje en los diálogos platónicos hace referencias a otros tantos. De modo que ahí hay un juego literario, desde luego magistral. Desde luego, Platón conoce muy bien, puesto que él mismo quiso ser poeta trágico, escribir tragedias a la manera de Eurípides, a la manera de Sófocles, conoce muy bien las pausas dramáticas, conoce muy bien los efectos que produce retardar el dar a conocer cierta información para causar expectativa, en este caso en el lector. Entonces conoce muy bien los mecanismos que Aristóteles puso en la poética. Recuerden que la poética es precisamente un manual de escritura para poetas trágicos. Desde luego que Esquilo, Eurípides y Sófocles no se basaron en el manual de Aristóteles para escribir sus dramas,
pero se volvió durante siglos el dogma de la escritura de dramas, eh, que no tuvo eh, sino eh, varios autores que contradecían los principios de unidad, espacio, tiempo, como William Shakespeare, y otros tantos, pero más bien tardíos. Ya estamos hablando hasta el siglo XIX y desde luego el siglo XX, pero durante siglos se siguió a pie juntillas la forma de escritura de tragedias a partir de la poética aristotélica. Entonces, Platón conocía muy bien los efectos que se usan en la escritura dramática, puestos en la poética aristotélica, eh, para causar todas estas expectativas y emociones en su lector. Entonces, para nosotros no es buscar un libro de cómo escribir un radiodrama, lo vamos a encontrar debido a nuestros intereses epistemológicos en Platón. Lo vamos a encontrar en sus diálogos filosóficos. Ahí está a donde tenemos que abrevar. En próximas clases voy a hacer un tránsito hacia el libro de imagen. Ese es precisamente el periplo del curso, esa es la singladura, el viaje en el que nos embarcaremos. El ensayo literario que nos lleva al ensayo radiofónico, nos lleva al libro experimental y al radiodrama. De modo que vamos a hacer algunas reflexiones respecto al escuchar, al leer y al ver. Sean muy felices. Espero que esta sesión más bien de recuerdo, de reflexión sobre todo lo que hemos hablado, les haya resultado fecunda. Piensen en estos planteamientos y nos veremos los rostros en imagen pantallizada este jueves. Hasta entonces.